lo último que nos trae el gobierno. Ayer, por cierto, hoy se va a reunir el COE Nacional. Ayer lo anunciaba la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que estuvo con nosotros. Nos decía que habían sido convocados para el COE Nacional hoy todas las autoridades de gobierno, quienes conforman el COE, presidenta de Congope, de AME, Conagopar, etcétera, para tratar todo lo que tiene que ver con respecto del fenómeno del niño. Y estamos obviamente a la expectativa de ese encuentro. Ojalá el compromiso del gobierno vaya más allá de simplemente hacer ofrecimientos y las palabras que terminan siendo simplemente anuncios muy declarativos, lindos para los titulares, pero no sirve de nada las buenas intenciones que pueda tener el presidente y su gobierno si es que desde finanzas no se destinan los recursos que se necesitan para atender una crisis, como bien la señalaba ayer la prefecta de Pichincha, probablemente de las más críticas que vamos a vivir con este fenómeno natural del niño, ¿no? Desde las prefecturas han solicitado al gobierno al menos unos 150 millones de dólares para poder enfrentar esta situación, así que veamos, insisto, más allá de las declaraciones, de los anuncios, de los discursos, si es que finalmente ese tipo de ofrecimientos se concretan. Y vamos a ver también si es que hoy, en el caso del fenómeno del niño de parte del gobierno, hay un plan y una estrategia para enfrentar este fenómeno como país. A mí ayer, a propósito de lo que nos decía la prefecta, ¿no? que estaban invitados a esta reunión, se me venía a la mente aquella reunión a la que invitaron a prefectas, prefectos, alcaldes y alcaldesas para hablar sobre el tema de la seguridad en Parcayacu, y les convocaron para decirles, bueno, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Pero nunca les presentaron ningún plan estratégico ni nada por el estilo. Fue una reunión que movilizó a un montón de autoridades de todo el país, que a la larga no sirvió para absolutamente nada. Es más, lo único que recuerdo de aquella cita fue el paseo que hizo toda la Guardia Municipal de Guayaquil por Quito. Así que ojalá haya resultados. Bien, y para seguir en la línea del gobierno, ayer el COSEPE, que es este Consejo de Seguridad Pública del Estado, se reunió para que, no sé si podemos poner la fotito, porque con la fotito creo que podemos partir el comentario. Ahí ven ustedes a todos los miembros del denominado COSEPE, ¿no? Que son, de entrada, presidente, vicepresidente, sus ministros, y adicionalmente los representantes de las demás funciones del Estado o poderes del Estado. Entonces ahí ustedes ven al señor Wilman Terán de la Judicatura, junto al presidente Lasso, a la izquierda del presidente Lasso, al señor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. En fin, se reunieron ayer. Vean, Fausto Cobo aparece también en la foto, el hombre que maneja la inteligencia del gobierno, aunque suene a ironía, pero él maneja la inteligencia. ¿Para qué se reunieron los señores? No solo para la foto, por supuesto. Esta vamos para después, Víctor. Quedémonos con esta. Esta es la del COSEPE, la otra ya vamos a hablar más adelante. Bueno, esta es la foto, ven ustedes que es una foto posada. Todos están regresando a ver a la cámara, pero no fue solo para la foto que se juntaron. Fue para resolver por unanimidad, claro, ¿quién puede oponerse?, a declarar la lucha contra la corrupción como un objetivo primordial y estratégico del Estado. Entonces elaboraron un documento que se va a quedar en eso, en un papel, que irá a parar, si es que lo imprimieron, en algún basurero de Carondelet, y si no, irá a parar en algún repositorio web, donde están los decretos del Ejecutivo, ¿no? Tiene, ¿cuántos? 9 artículos, todos declarativos, todos altisonantes, pura bulla. 1. Declarar la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado, en razón que atenta contra sus elementos estructurales, en especial la seguridad y desarrollo del pueblo ecuatoriano. 2. Enfrentar la corrupción de manera firme, bla, bla, bla. 3. Instar la participación decidida y militante de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. O sea, así los 9 artículos. Esto lo hacen
cuando están de salida. Y quienes ven ustedes primerita en la foto, a la izquierda, es doña Ana Belén Cordero, vicepresidenta, ex vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la extinta Asamblea Nacional que el presidente Lasso con su decreto de muerte cruzada mandó a la casa. De esa asamblea que dicen que es la peor de la historia. Bueno, de la peor asamblea de la historia, el presidente Lasso resolvió sacar a su nueva secretaria anticorrupción, que posa muy sonriente para la foto, doña Ana Belén. Ustedes, al igual que yo, saben y conocen muy bien cuál es el rol que desempeñó la señora Cordero durante el juicio político. Y no le íbamos a pedir que actúe de manera distinta, pues si ella era integrante de la bancada de Creo y parte del oficialismo. Y hoy, tanto es así que hoy es funcionaria del gobierno, entonces no le íbamos a pedir que ella sea la primera en fiscalizar a su gobierno. Y yo el otro día les decía, la Secretaría Anticorrupción pasó 5 meses sin nadie al frente, y hoy el presidente Lasso decide justamente poner a una legisladora que actuó muy en su defensa dentro de la asamblea en la investigación esta que se derivó de todo el relajo del Gran Padrino, el León de Troya y demás, en el juicio político, que finalmente se circunscribió únicamente al tema este del contrato de Flopec con Amazonas Tanker, y bueno, y no prosperó porque el presidente los mandó a la casa antes de que ellos lo censuren. ¿Qué podemos esperar de una simple declaración? Qué chévere que se hayan reunido. Está linda la foto para el Face. Pero esto es una burla, ¿no? El presidente, yo les recordaba el otro día a propósito de esa entrevista que tuvo con el canal NTN24 de Colombia, dijo, lo único que tuvieron durante estos 2 años sobre supuestos casos de corrupción fue lo del caso Gran Padrino, que involucraba a su cuñado, el señor Danilo Carrera, en una supuesta relación con la mafia albanesa, muy amigo de Cherres, a quien lo mataron y no sabemos por qué lo mataron, quién lo mató, quién se beneficia de la muerte y el silencio de Cherres. La fiscalía ha dicho algo sobre la muerte de Cherres, nada. Hernán Luque, y el presidente dijo que tanto Cherres como Luque estaban siendo buscados por la policía, por etcétera. Y Cherres estaba paseándose por las playas de la península. Ahí fue donde lo mataron. Luque finalmente terminó huyendo del país y ahora anda creo que por Argentina solicitando asilo. Pero en esa entrevista como acá, este gobierno que dice que combate la corrupción hasta el último de sus días y que hoy se ha juntado con las demás funciones del Estado, no solo para la foto, sino para elaborar un documento en donde ellos resuelven enérgicamente declarar la lucha contra la corrupción, se olvidan del caso Danubio, del reparto de las aduanas, de los contratos de Petroecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una burla para el país, es una burla. Después, y esto sí es preocupante, el presidente, entre sus tantísimas reuniones importantísimas del día de ayer, ahí sí va la otra foto, Estevitan, mantuvo una reunión con el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Daniel Erickson, y con el embajador Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, ¿no? Abordaron temas relacionados con la cooperación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y la importancia de la relación con Estados Unidos como socio estratégico para el país en materia de seguridad. ¿Cuáles son los logros de estas alianzas estratégicas en temas de seguridad? Bueno, tenemos un promedio de 390 muertes violentas cada mes. Cerramos el año anterior como el año más violento de la historia de este país. Y los hechos y los acontecimientos están a plena luz del día. Hoy le venía escuchando al profe, la primera noticia era Crónica Roja, o ustedes, compañeros, me corrigen si me equivoco, ¿no? Las primeras noticias eran asesinatos, eran muertes violentas.
Todos los días nos despertamos con casos de sicariato, asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera en este país. Entonces, la pregunta es, más allá de otra vez estas fotos, elegantísimas por cierto, súper sobrias, entre hombres, y una señora que está atrás, no sé si traduciendo o tomando nota, pero de estas reuniones de entre varones, de entre hombres, que supuestamente resuelven los problemas del país, ¿cuál es el resultado, más allá de la cantidad de muertos y de sangre que hoy corre en las calles, avenidas y plazas de este país? Creo que esta pregunta, que me la estoy haciendo en este momento, la comparten ustedes también, porque si Estados Unidos es nuestro gran socio estratégico para la lucha contra la inseguridad y la violencia, la pregunta es, ¿cómo nos estamos beneficiando nosotros de esa cooperación? ¿En qué nos están ayudando los Estados Unidos para combatir la delincuencia? Y a la cita acude también Fitzpatrick, ¿no? Que es el embajador que dijo que acá hay narcojueces, que acá hay narcogenerales, y que nunca dijo quiénes eran los narcogenerales. Este señor Erickson, por cierto, anda muy preocupado por las relaciones de la región con China. Entonces, habrá que recordar también que hace poco el presidente Lasso anunciaba que estábamos a punto de suscribir un acuerdo comercial con China, que después terminó él mismo disparándose al pie, disolviendo la asamblea, porque sin asamblea no hay por dónde pase el supuesto acuerdo comercial con China. Pero a Erickson le interesa mucho la relación de América Latina, y algo, no a Erickson, a Washington, al presidente Biden, a los Estados Unidos les interesa mucho tomar control sobre la relación de América Latina con la China. Pero ¿y por qué es preocupante esto, más allá de lo que puedan hacer ellos para impedir o para observar los acuerdos a los que pueda llegar países como el Ecuador y otros con Rusia o con China? Ayer, el Pleno del Congreso de Perú, que es gobernado por la señora Boluarte, que se quedó en el poder después del golpe que le dieron a Castillo, a quien además lo metieron preso, el Pleno del Congreso de Perú aprobó una ley que avala el ingreso de tropas estadounidenses con armas de guerra al país. Por eso es que es preocupante que este señor Erickson se haya reunido ayer con Lasso. Con 66 votos a favor, los legisladores peruanos dieron el visto bueno a la iniciativa que plantea llevar a cabo un intercambio bilateral de operaciones en la selva, y por lo cual se avala el ingreso de hasta 87 elementos castrenses de Estados Unidos. Según el documento aprobado la mañana de este 22 de junio, el tiempo de permanencia de las tropas de Estados Unidos será de unos 16 días y sus actividades se harán en la base naval de Iquitos a partir del 24 de junio y hasta el 9 de julio. El listado de los equipos especiales autorizados para ingresar a territorio peruano son 27 fusiles M27, 22 fusiles M4, 3 fusiles M4A1, esto es para mí chino mandarín, un fusil M110, una pistola M18, así como 2 lanzagranadas M320. ¿Qué será? Según lo aprobado, los beneficios del intercambio se encuentran orientados a incrementar las capacidades militares, así como desempeñar a cabalidad los roles estratégicos de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles adquirir conocimientos sobre nuevas técnicas, tácticas y procedimientos. El pasado 19 de mayo, el Congreso peruano autorizó también el ingreso al país de elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses para labores de cooperación y entrenamiento militar y policial a la nación andina. Claro, con Petro gobernando Colombia, necesitan de otros espacios como para poder establecerse y no solo instalar bases militares, sino también ejercer desde ahí un control que tiene que ver más con lo político. No es casualidad que se vayan a la selva y que quieran probablemente estar muy cerca del Brasil que ahora es gobernado por Lula, que ya no es Bolsonaro. De la selva, donde además están las cuencas hídricas más importantes que tiene el planeta. Entonces, claro que sí es preocupante este tipo de reuniones,
siempre y cuando se mantenga justamente lo que nos decía el otro día el coronel Marchán a propósito del tema DRUF, en este mucho más grande incluso que el tema DRUF, que es la geopolítica, el secretismo. Entonces, mientras nos digan con fotitos en el Twitter o en el Instagram o en el Facebook, en cualquier red social, nos reunimos para cooperar por la seguridad, pero no nos digan los detalles, la letra chica de estas reuniones, bueno, sí termina siendo preocupante por cosas como las que están pasando ahora en Perú y que tienen, por ejemplo, en ese caso concreto, el aval nada más y nada menos que del Congreso. Bien, vamos a abordar, no, Javi, nada, ¿no? Ok. Nos quedan pocos minutos para el comentario. Abordemos el tema polémico de la semana. ¿Les parece? Entiendo que sobre esto ha conversado y mucho y lo ha abordado y mucho el programa siguiente de las Warmis con Sofía y con Denise. Nosotros comentemos hoy sobre las decisiones que ha adoptado en las últimas horas el alcalde de Guayaquil con respecto de no impedir, ojo, sino trasladar la marcha del Día del Orgullo, marcha organizada por grupos ciudadanos LGBTIQ+, del centro de la ciudad de Guayaquil hacia el sector de Samanes. Esta movilización y cualquier otra que reclame derechos, en mi caso particular, en el mío particular, y siempre que genere incomodidad al statu quo y al sistema, van a tener mi total y absoluto respaldo, irrestricto además. Marchas de mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, de trabajadores, como la del 1 de mayo, por ejemplo, siempre van a tener mi respaldo. Además, no sería una marcha para gritar reivindicando sobre los derechos, sobre todo al cuidado de la vida, de una comunidad que fue incluso criminalizada en sociedades como la nuestra, que hemos ido avanzando y superando muchas taras, en la que yo siempre apunto al tema del respeto, más considerándome un demócrata total, como creo que lo soy, y la democracia también tiene que ver con eso. Y esto es algo, por ejemplo, que yo lo hago con mi pequeña hija de 10 años. Hablar sobre las personas que han optado por una orientación o identidad sexual diferente. El respeto. Siempre el respeto. El otro día alguien me decía, ya no hay que hablar de minorías. Ok, evitemos el uso de esa palabra. En democracia respeto a los que son más y a los que probablemente terminamos siendo menos, que estamos a favor de causas como esta, por ejemplo, o como la de la interrupción del embarazo, no solo en casos de violación, en otros casos también. Ese es mi caso, pro aborto total. Y en este caso también, pro derechos. Se escuchó las razones del señor Álvarez, alcalde de Guayaquil, y me parece que entra ahí en un conflicto que pudo haberlo resuelto quizás sentándose a conversar con quienes están organizando esta movilización. A mí también me parece que es una exageración pedir el cierre de las vías y la ocupación de un espacio público por 10 horas. Pero si estamos priorizando el tema de la congestión vehicular, pensemos no únicamente en la marcha del orgullo de la comunidad LGBTIQ+. Pensemos en la celebración de un equipo de fútbol, que puede ser el del propio alcalde, el Barcelona, o del equipo rival, el Emelec, cuando ganan títulos nacionales, porque internacionales no han ganado nunca. Se toman las calles, la Victoria Emilio, o salen por el centro de Guayaquil a celebrar. Entonces, como generan congestión, y como tampoco es que son mayoría para hablar en esos términos, no tenemos por qué incomodar al resto de la sociedad porque la gente que es simpatizante de un partido, de un equipo de fútbol,
sale a tomarse las calles. Se está generando un conflicto. Está generando un conflicto que puede terminar también involucrando muchos temas, incluida la política, porque estamos ahora mismo empezando una campaña electoral. Entonces eso significa que como me generas congestión en el tráfico en el centro de mi ciudad, no le voy a dar permiso a X partido, al que sea, a cualquier organización política, porque me generas tráfico. Conflicto. Más adelante, la marcha del 1 de mayo de los trabajadores, no vamos a dar los permisos para una marcha que es histórica, que lleva décadas enteras, más de un siglo, porque me congestionas el tráfico. Alguien decía, pero es que la depravación, bueno, ¿se acuerdan las tomas de la depravación de los carnavales? Depravación heterosexual además, ¿no? Para los que se escandalizan cuando ven manifestaciones de afecto, de cariño entre personas del mismo sexo. El carnaval en la playa era un desmadre. Y dicen, pero es que hombres desnudos y mujeres desnudas. Cuando lo del aborto, en la asamblea llegaron mujeres a manera de protesta, y no solo en el Congreso, en lugares públicos también, reclamando no solo por ese tema específico, sino incluso por su vida. Una manera de protestar, de ser vista, de ser visible, de que la gente te vea, es la desnudez. Sí, ha habido protestas que tienen que ver con eso también. Pero por eso mismo, a quien decía, es que hombres desnudos, qué escándalo, hombres desnudos, no estaba prohibiendo la movilización, Aquiles, estaba mandándoles del centro de Guayaquil a Samanes. O sea, si es que les preocupaba hombres desnudos, ok, ya no se va a ver hombres desnudos en el Malecón, se va a ver hombres desnudos en Samanes. Si les preocupa que los niños vean eso, bueno, Samanes es un parque, capaz hay más niños jugando en el parque. No le busquemos la quinta pata al gato. A mí me parece que el momento de elegir disputas y de elegir peleas, hay que saber qué peleas elegir. Esta es una postura muy personal. Pelear por la sede de la CONAIE, en su momento, para mí, era una pelea estéril. Abrirse un frente con una minoría, el 5%, el 10%, no sé cuánto sea la población LGBTI, etcétera, en este país, el 5, el 6, el 10%, lo que sea. Abrirse un frente, en este momento, a mí me parece que es innecesario. Pero esta es una opinión mía. Yo respeto a los que me dicen que yo estoy en este momento hablando huevadas. Capaz y hay mucha gente o poca gente que comparte conmigo y que no comparte conmigo. Yo respeto lo que ustedes dicen, respeten lo que yo opino. Capaz estratégicamente a Aquiles Álvarez esta jugada le resulta muy bien, porque este es un país extremadamente conservador y curuchupa, como dicen algunos. Mi familia lo era, mi abuelo era conservador. Sus nietos ya no somos conservadores. Pero tiene que ver con el respeto. El mismo derecho que hoy reclama la comunidad LGBTIQ+, para marchar o para manifestarse en favor de sus derechos en lugares muy visibles como el centro de Guayaquil, es el mismo derecho que tiene la gente provida, la iglesia católica, la iglesia cristiana, evangélica, judía o cualquier otro tipo de manifestación de salir y ocupar espacios públicos. Es el mismo derecho. Si yo voy a protestar sobre X causa, por ejemplo, mañana voy a salir a protestar contra el gobierno de Lazo, ¿ya? Yo quiero salir a protestar en una plaza pública. Si puedo llegar hasta Carondelet con un cartel que diga fuera Lazo, fuera, es lo ideal. No me voy a ir a protestar en contra de Lazo en la Ruta Viva, pues. ¿Quién me va a escuchar y quién me va a ver en la Ruta Viva? Hay lugares emblemáticos, hay lugares públicos que son utilizados justamente para este tipo de espacios. Y eso pasa no solamente en Guayaquil,
pasa en Quito, pasa en el DF, pasa en Buenos Aires, pasa en Río de Janeiro, en Madrid, en Berlín, en todas partes del mundo. Sobre el tema tan polémico de esta semana. Así que, insisto, a la persona que se refería en esos términos con respecto al comentario que estoy haciendo, yo respeto absolutamente la postura de ustedes, la suya específicamente. Yo espero que respeten no solo la mía, porque alrededor de este tema muchos grupos y discusión se ha generado en redes sociales. Las redes sociales para mí es un mundo chiquitito, sobre todo el Twitter, es el más pequeño de todos. Pero no por eso vamos a invalidar ese debate. Y creo más bien que sobre estos temas que deben salir del Twitter, y hay que empezarlos a conversar con nuestras familias, permanentemente, con nuestros amigos, fuera de las redes sociales y fuera del Twitter. Hay gente que respalda la decisión del alcalde de Guayaquil, hay gente que no. Yo por lo menos creo que tanto el alcalde como los grupos que pretenden salir a marchar debían sentarse a conversar y llegar a un punto intermedio. Más allá de esta discusión a la que siempre nos pretenden llevar entre buenos y malos, que después termina satanizando, en este caso, por ejemplo, la Revolución Ciudadana. Acá, por ejemplo, tenemos un alcalde, como Pavel Muñoz, que ha participado en las marchas del orgullo gay. Tenemos una prefecta como Paula Pavón, que permanentemente, como lo hizo ayer, por ejemplo, hace públicas sus posturas con respecto de toda la línea esta pro derechos. Hay un alcalde, el de Guayaquil, que no comparte esa visión, probablemente, yo ni siquiera lo sé, porque además empezaron a prejuzgar a Aquiles Álvarez simplemente por decir, a ver, la marcha no va a salir de aquí, sino va a salir de acá. Y por último, me parece correcto lo que ha hecho el alcalde de Guayaquil en decir que no va a reprimir a quienes decidan salir a marchar desobedeciendo su postura de que no lo hagan por las calles céntricas de Guayaquil. El solo hecho de que el alcalde diga que no va a reprimir, cosa que sí pasaba antes, no con la comunidad LGBTI específicamente, pero sí, por ejemplo, con los comerciantes autónomos en Guayaquil, para mí ya es bastante. Entonces, más allá de empezar a tachar de buenos y malos a los que portan la bandera de colores o al alcalde Aquiles Álvarez en este caso, habría que esperar que este conflicto, que para mí es en realidad un conflicto que se puede resolver rápido y que no es una cosa magnífica, muy grande, pues tenga un proceso de resolución política a través del diálogo. Y listo, y se acaba la polémica. Suficiente.